Bien, ¿cómo están? Este video va para ayudar a resolver el práctico número 7 de estequiometría. Ustedes ya estuvieron trabajando estequiometría en el anterior trabajito, pero siempre vamos avanzando un poco más. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco con las ecuaciones y reacciones químicas. Nosotros vamos a decir que la estequiometría relaciona las cantidades de materia que hay en una reacción química. En una reacción química hay una transformación de unas sustancias que son iniciales en otras. ¿Cómo representamos nosotros las reacciones químicas? Mediante la ecuación química. En una ecuación química vamos a tener los reactivos, que son las sustancias iniciales, que se van a combinar para formar o transformar los productos, que son las sustancias finales. Hay una transformación de la materia, no se pierde ni se gana la sustancia, sino que se transforman en una distinta. Para trabajar en una ecuación química podemos tener varios datos para poder trabajar de acuerdo a los datos que podemos obtener. Siempre vamos a trabajar con tabla periódica, donde vamos a ver la masa de cada una de esas sustancias. Dijimos que el mol es cantidad de materia porque a veces trabajamos con cantidades muy pequeñitas y es más fácil hablar de mol que hablar de gramos. En un mol va a haber siempre X cantidad de gramos, es decir, la masa de esa sustancia. ¿De dónde voy a sacar esa X? Esa X va a depender del tipo de sustancia que yo estoy trabajando con la tabla periódica y que a su vez en ese mol y en esa cantidad de gramos va a tener un valor constante de moléculas que es 6,02 por 10 a la 23. Pueden ser partículas, considerándolas moléculas, iones, átomos, de acuerdo a lo que esté trabajando. Si la sustancia se encuentra en estado líquido o en estado gaseoso, también podemos hablar de otra constante que es 22,4 litros. Significa que un mol de sustancia, si está en estado gaseoso o en estado líquido, contiene 22,4 litros. Bien, vamos con un primer ejercicio. Indicar la masa de 2,5 moles de hierro y de 1,85 moles de óxido nitroso. Tengo que tener en cuenta que acá estoy hablando de moles de átomo porque estoy hablando del elemento hierro y acá voy a hablar moles de molécula porque estoy en una presente frente a una molécula. ¿Qué voy a hacer en este caso? Yo ya les dije, siempre en un mol de hierro, ¿sí?, que el símbolo del hierro es Fe, voy a tener, busco en la tabla periódica, la cantidad de gramos de hierro, que es aproximadamente 56 gramos. En 2,5 moles X. ¿Cómo resuelvo esto? Regla de 3 simple, chicos. En esta parte, en este trabajo práctico, mucha regla de 3 simple. Multiplico cruzado y luego divido, así que hago 2,5 por 56. Eso me da un total de 140 gramos de hierro. Ahora bien, para el óxido de nitroso, lo que tengo que hacer es sacar el peso de esa molécula, la masa de esa molécula, perdón. Entonces diré, el nitrógeno es 14 por 2 y el oxígeno es 16 por 3. Todo eso me da un total de 76 gramos. Ahora entonces diré que un mol de molécula de este óxido son 76 gramos. Para 1,85 mol X. Vuelvo a resolver, regla 3 simple, multiplico y luego divido y eso me da un total de 140,6 gramos del óxido nitroso. Bien, otro ejercicio donde trabajamos con el número de moléculas. Lo que vamos a relacionar aquí es, primero saco el peso de esa molécula de dióxido de carbono que nos da 44 gramos, sumo la masa del carbono con la del oxígeno y eso va a estar presente en un mol. Y yo ya sé, como bien planteamos al principio, que en un mol de sustancia
tengo X cantidad de gramos y tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas o partículas. ¿Y qué me está preguntando acá? Averiguar el número de moléculas. O sea que yo voy a trabajar ahora con este valor. ¿Y a partir de qué? A partir acá de los gramos. O sea que voy a tener que sacar el peso de esa molécula. Ya les dije, es 44 gramos. En 44 gramos tengo presente 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En 10 gramos X. Multiplico y luego divido. Eso me da un total de 1,36 por 10 a la 23 moléculas. Por las dudas, les recuerdo que aquí, acá tengo que trabajar con calculadora científica. Este valor se escribe 6,02. No se escribe el por 10, sino que se va a apretar esa tecla que dice X, ¿sí? 23. ¿Sí? 6,02 exponente 23. No se escribe el por 10 porque le va a dar cualquier otro valor. Prueben con este ejercicio si les parece bien. Ahora vamos a calcular en litros. Yo ya les dije también que en un mol de sustancia que está en estado líquido o gaseoso en condiciones normales de temperatura y de presión, nos va a dar 22,4 litros. ¿Contienen qué cantidad de partículas? 0,22 por 10 a la 23 moléculas. En 15 litros, X. Multiplico y divido y eso me da un valor de 4,03 por 10 a la 23 moléculas. También lo puedo relacionar con los moles. Y bien ahí pueden observar en ese cuadrito, voy a decir que en un mol de dióxido de carbono hay 0,2 por 10 a la 23 moléculas. En 8, no lo sé. Multiplico y divido y eso me da un valor de 4,82 por 10 a la 24 moléculas. Como pueden ver en este ejercicio, tengo los gramos, los litros, los moles, todo relacionado con el número de moléculas. O sea que puedo ir relacionando cada uno de los ejercicios. Aquí no es necesario hacer la ecuación química. Simplemente tener presente que estoy hablando siempre del dióxido de carbono y que ayer el peso molecular. Ahora sí vamos a comenzar a trabajar con las ecuaciones químicas, pero para ello tengo que tener presente la ley de conservación de masa que propone Lavoisier, donde indica que en una ecuación química hay una transformación de la materia y que la cantidad de masa de los reactivos que intervienen en esa reacción química debe ser igual a la cantidad de productos. ¿Por qué? Porque no se pierde ni se gana energía. Uno puede verlo o no, porque a veces son gases que no se perciben, pero siempre hay un desprendimiento de otra sustancia que contrarresta la cantidad de masa. Deben ser iguales. Para eso existe el balanceo. Por eso hacemos el balanceo y le colocamos esos números grandes llamados coeficientes para demostrar la ley de conservación de masa de Lavoisier. Bien, aquí tengo un ejemplo, un ejercicio. Dice, se hacen reaccionar 5 moles de aluminio con ácido clorhídrico para obtener cloruro de aluminio e hidrógeno gaseoso. Primero debo plantear la ecuación. Aluminio se combina con ácido clorhídrico. Todo esto nosotros ya lo estuvimos viendo porque son sustancias inorgánicas que estuvimos viendo anteriormente. El aluminio con el ácido clorhídrico, cloruro de aluminio con sus valencias e hidrógeno. Entonces, primer paso, debo balancear la ecuación química. Si tengo 2 de hidrógeno, acá tengo 1 y acá tengo 3, el múltiplo común será 6. 6 por 1, 6 de hidrógeno, acá escribo un 3, 3 por 2, 6. Para lograr 6 de cloro, lo que voy a hacer es un 2 acá, 2 por 3, 6, y me modifica el aluminio. De esa manera me queda balanceado. Luego voy a sacar los moles. 2 moles, 6 moles, 2 moles, 3 moles. Y luego voy a interpretar qué es lo que me está preguntando.
se hacen reaccionar 5 moles de aluminio para obtener cloruro de hidrógeno. ¿Qué cantidad de sal se formará? La sal será esta. Entonces voy a trabajar con los gramos también, porque me está diciendo qué cantidad de sal, lo saque en gramos. Debo sacar la cantidad del aluminio, en este caso me da 54, es decir, tengo que multiplicar el 27 del aluminio por 2. Acá tengo que sumar el hidrógeno con el cloro y lo multiplico por 6, que me da 216 gramos. En este caso sumo el aluminio, el cloro por 3 y me da 264 gramos. Todo eso multiplicado por 2, ¿verdad? Y acá el hidrógeno por 2 y luego por 3. Debo sumar estas cantidades de masa y estas y me van a dar el mismo resultado. Si todo está mal hecho, el balanceo. ¿Sí? Y ahora sí voy a contestar esta pregunta. Para 2 moles de aluminio voy a obtener 264 gramos de cloruro de aluminio. ¿Qué me está preguntando? Para 5 moles será X. Y ahí multiplico y luego divido, dándome un total de un resultado de 666 gramos aproximadamente de cloruro de aluminio. El cloro, lo pueden tomar en 35 o 35,5, depende de cada uno. Yo lo tomé 35 en este caso. Bueno, lo siguiente es el reactivo limitante, donde una de las sustancias iniciales va a determinar la cantidad de producto que se va a formar. Siempre va a quedar limitado por uno de ellos. El reactivo que limita se llama limitante y el otro se llama reactivo en exceso, ¿sí? Veamos un ejemplo cotidiano donde puedo relacionar el reactivo limitante. Si tengo 4 rebanadas de jamón o fetas de jamón y 6 panes para armar un sándwich, porque la idea es comerme unos sanguchitos, lo que voy a hacer es colocar 2 rebanadas de panes con una de jamón, aquí también 2 rebanadas de panes y una de jamón, y aquí también 2 rebanadas de panes y un feta de jamón. ¿Qué me estaría sobrando? Una feta de jamón, porque aquí, en este caso, el reactivo limitante es el pan. ¿Sí? Me va a limitar la cantidad de sándwiches que yo quiero formar. Y el reactivo en exceso, que en este caso sería una feta, va a ser el jamón. Lo mismo pasa en las reacciones químicas. En este caso tengo un ejercicio de reactivo limitante donde me dice la combustión del etileno, cuántos gramos de dióxido de carbono se formará si la mezcla contiene 1,93 gramos de etileno y 5,92 gramos de oxígeno. Planteo la ecuación, luego balanceo. Saco los moles de cada uno de ellos y los gramos. Recuerden que la cantidad de masa de los reactivos debe ser igual a la de los productos y luego voy a relacionar el ejercicio. ¿Qué tengo que relacionar? En gramos, en este caso. Entonces voy a decir, primero relaciono, acá tengo que hacer 2 cálculos. Primero relaciono lo que tengo en cuanto a la ecuación y luego en cuanto al enunciado. Yo voy a decir en cuanto a la ecuación química. Para 28 gramos de etileno, requiero combinar 96 gramos de oxígeno. Para 1,93, ¿qué cantidad de oxígeno voy a requerir? Planteo la regla de 3 simple y en este caso me va a dar 6,62 gramos de oxígeno. Perfecto, 6,62 es lo que yo necesito para que esta reacción se produzca. Pero ¿yo cuánto tengo disponible de oxígeno? 5,92. Por lo tanto, me está faltando oxígeno, porque para esa cantidad de etileno necesito 6,62 y yo tengo disponible 5,92. Entonces, el reactivo limitante, ¿quién es en este caso? El oxígeno. Entonces, todos los cálculos lo voy a hacer en relación a la cantidad de oxígeno presente, porque es el que me limita la reacción. ¿Qué me pregunta aquí? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se formará? ¿A partir de quién? A partir de la cantidad de oxígeno, porque es el reactivo limitante. Entonces voy a decir, para 96 gramos de oxígeno, que es lo que tengo en la ecuación, formaré 88 gramos de dióxido de carbono. Pero disponible yo tengo 5,92 gramos de oxígeno. Aplico regla de 3 simple y en este caso me va a dar
5,43 gramos de dióxido de carbono. Y ahí recién está el ejercicio terminado. Primero debo sacar quién es el reactivo limitante, porque es el que limita que la reacción se forme. Una vez que identifico el reactivo limitante, voy a trabajar con los datos que tengo en el ejercicio de ese reactivo limitante para poder averiguar y responder esa pregunta planteada. Tengo un ejercicio, pero fíjense que está relacionado solamente con moles y les dice 1,5 moles de aluminio se combinan con el cloro para dar cloruro de aluminio. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuántos moles de cloruro de aluminio se formarán? Entonces, acá como no me pregunta en ningún lado qué gramos o qué cantidad de sustancia, simplemente vamos a trabajar con los moles, ya que no es necesario. Entonces voy a primero relacionar los reactivos. Para 2 moles de aluminio, requiero combinarlo con 3 moles de cloro. Recuerden que hay sustancias que son, de cloro. Recuerden que hay sustancias que son diatómicas, como los gases, en este caso el cloro, que siempre va de a 2. Eso deben tenerlo en cuenta para el planteo de las ecuaciones, porque a veces puede llegar a cometer errores. Para 1,5 moles de aluminio, bien, no es necesario replicar regla de 3 simple, para 2 moles se formarán 2 de cloruro de aluminio, para 1,5, 1,5. Y aquí termina el ejercicio. Espero que les resulte de ayuda este videito. Saludos.